Recordemos pues que David en el Salmo 103 aclama, declama, proclama, canta, diciendo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En el versículo 5 de ese salmo dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David entonces es usado por Dios para poder escribir un salmo que todos conocemos, el Salmo 23. En él David dice: el Señor es mi pastor. Y es que, ¿quién mejor para escribir ese salmo? ¿A quién más pudo haber elegido el Espíritu Santo que a David para escribirlo? Recordemos que cuando Samuel fue a ungir el rey que sucedería a Saúl, llegó a la casa de Isaí. Isaí, un hombre ya anciano con 8 hijos, filó a todos sus hijos para que Samuel hiciese su labor. Sin embargo, Samuel pregunta: hombre, ninguno de estos es. ¿No tienes por ahí acaso otro hijo? ¿No queda otro? E Isaí le respondió: ah, sí, queda aún el menor que apacienta ovejas. Interesante. También dice la Escritura acerca de David en el primer libro de Samuel. Sería muy bueno que lo leyéramos de manera individual, el primer libro de Samuel. Dios busca a quien va a suceder a Saúl. Y él escoge una persona realmente sencilla, una persona realmente humilde, una persona que está apacentando las ovejas de su padre. Y cuando David, que a propósito siguió apacentando las ovejas de su padre siempre, porque me dice la Biblia que David, cuando le tuvo que responder a Saúl quién era, el día que se ofreció para matar al filisteo, le dijo literalmente: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Dios, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl, viendo el denuedo de David, le dijo: ve, y que Dios esté contigo. Sí. ¿Quién más apropiado que David para escribir el Salmo 23? ¿Quién más apropiado para decir: el Señor es mi pastor? Ahora, en el Salmo, el énfasis que David hará es sobre el pastor. Va a encumbrarse hacia la cima para alcanzar el conocimiento de Dios y entregarnos en este salmo a nuestro buen Dios como pastor. No es el protagonismo del hombre, es el pastor a quien le debemos nosotros todas nuestras victorias, todos nuestros regocijos, el haber sido librados de todos nuestros enemigos. Por eso, entonces, David nos recuerda: el Señor es nuestro pastor. También dice el Salmo 78, en su versículo 70, salmo escrito por Asaf, que Dios escogió a su siervo David, que era pastor de ovejas. Además de ser oveja, David se identifica en el salmo como una de Dios. Él también de profesión fue pastor. Sus hermanos también reconocían que David era pastor. Cuando David estaba llevando un recado de parte de su padre al jefe de la guardia, al capitán, y a sus hermanos, su hermano Eliab, enojado, le dice: ¿y a quién le dejaste esas pocas ovejas? Burlándose de su profesión. Qué tremendo que de la profesión que Eliab se burla, Dios de allí toma el futuro rey de Israel. Oh sí. Y en el Salmo 80, el mismo Asaf
nos dice en el versículo 1, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Y como si fuera poco, el Señor Jesús se identifica en Juan capítulo 10, versículo 11, con un pastor, con el pastor, diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces el Señor Jesús toma esta figura también para recordarnos que Él es nuestro pastor, no solo de la vida temporal, como se puede ver en todo el Antiguo Testamento, sino de la vida eterna, como también se puede ver en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a introducirnos en esta aventura del Salmo 23. Y la llamo aventura porque expandirá nuestro corazón en confianza, expandirá nuestro corazón en gratitud, expandirá nuestra alma en alabanza, expandirá nuestro espíritu en regocijo, porque Dios, escucha bien, es nuestro pastor. Somos ovejas de su prado, estamos dentro de su redil. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, gracias al Espíritu Santo que es Dios, y hemos entendido la gracia que ha sido depositada en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es Dios, por el Padre Celestial, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que es Dios, va a abrir nuestra mente y a ensancharnos para que entendamos cuál es un poco la profundidad, la altura, lo largo y lo ancho del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pastor nuestro. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte, pero fuerte abrazo.